Vamos a abrir la Sagrada Escritura, el libro Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 18 al 23. ¿Amén? San Mateo 13, 1-3, versículo 18 al 23. Y luego para todos ustedes la Sagrada Escritura en el nombre de nuestro Padre eterno, de nuestro Jesucristo y del Espíritu Santo. Jesús explica la parábola del sembrador. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción, la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuoso. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Amén. Gloria a Dios. Ayer yo usaba a la hermana Catherine también esta palabra del sembrador, creo que fue en el Evangelio según San Lucas, ¿no? Según San Lucas 8, 11 al 15. Y hoy pues Dios me está usando en el libro de Mateo, capítulo 13, 18 al 23. Y nosotros tenemos claro que el propósito de las parábolas en la cual el Señor hablaba de esa forma a los discípulos, pero sobre todo a las personas, ¿sí? Dice Mateo 13, 10, entonces acercándose a los discípulos dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Le estaban diciendo los discípulos, ¿por qué le hablaba a las personas, al gentío, a la multitud? Porque hay que diferenciarnos. Cuando encontramos la Sagrada Escritura, ustedes van a encontrar en más que todos los evangelios que te habla de multitudes. Está hablando de lo que comúnmente le llamamos naturales, personas que no conocen de Dios y que medio han escuchado y que necesitan conocer de Dios. Se llama los naturales en el presente. Pero en la Sagrada Escritura encontramos cuando se reunían las multitudes, cuando se reunía el gentío, ¿sí? Pero diferencia con los discípulos, que ya eran personas que habían pasado de ser esas multitudes, habían aceptado a Jesucristo, habían pasado a ser esos naturales, aceptaron a Jesucristo como el Salvador, reconocieron a Jesucristo, entonces ya pasan a ser discípulos. Discípulos, ¿por qué? Personas que siguen a Jesús, que están escuchando las enseñanzas, las doctrinas, porque por donde iba Jesús, donde se desplazaba, no solamente había señales, milagros y prodigios, sino que Él les enseñaba doctrina, la doctrina de Jesús, tanto así que algunos se decían, se admiraban, decían, ¿y esta doctrina? Porque ellos solamente habían escuchado lo que enseñaba el principal sacerdote, el sumo sacerdote, pero nunca habían visto los milagros y señales que nuestro Señor Jesucristo hacía, esa nueva doctrina acompañada de poder. Pero entonces aquí los discípulos están preguntando a Jesús que por qué le está hablando a la multitud por parábola. ¿Y qué le respondió? Que a vosotros es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. O sea, esto queda claro. Los misterios Dios se lo está revelando es a los discípulos, a los que están interesados en conocer más de Dios, a los que aceptan a Cristo, a los que le buscan en espíritu y en verdad. Pero no cualquier persona que diga, yo recibí a Cristo como mi único Salvador y es mi Dios, ya me perdonó, y entonces ya cree que con eso ya es salvo, siempre salvo, que creo que hay una doctrina, hace tiempo no me acordaba, hay una doctrina, hoy en día falsa doctrina, que salvo, siempre salvo, que reciben a Jesucristo como único siempre Salvador, se arrepienten de sus pecados y le piden perdón, y ya es un nombre que ha escrito en el libro, y ya por haber recibido a Jesucristo, yo pienso que ya son salvos, ya los días venideros, las semanas, los meses, los años. No, yo soy cristiano porque hace años recibí a Jesucristo, pero nunca se congregan, no leen la palabra de Dios, ni siquiera se levantan un devocional personal, ni siquiera decirle al Señor gracias por este nuevo día, sino, pues ahora vamos a explicar por qué los afanes y la riqueza lo lleva a eso. Y entonces ellos pues no están inquietados. ¿Quién va a engañar a Dios? Nadie. Entonces, ¿qué sucede? Que aquellos que verdaderamente reciben a Jesucristo y son discípulos, discípulo quiere decir seguidor. Si nos vamos al plano del humanismo, discípulos, ¿quiénes son? Los que están aprendiendo una doctrina nueva. Si uno se tira atrás al tiempo de los filósofos, pues ellos tenían discípulos, porque estaban aprendiendo Platón, lo que estaba diciendo los demás
Aristóteles y todos estos filósofos. Estos eran discípulos de ellos. Y así mismo encontramos nosotros, aún, por ejemplo, en la vida militar, ¿sí? El que no es militar o no es policía, que está en la sociedad, pues ellos tienen una formación diferente, ¿no? De la sociedad, pero cuando entran a ser militar o a ser policía, pues se llama una doctrina militar, una doctrina policial, y entonces ellos quieren hacerse discípulos, por eso entran a esta vida nueva de la sociedad, de ser militar o policía, y comienzan a adoctrinar. Entonces son discípulos que están escuchando todo lo que es la vida militar, vida policial. Cuanto más en el plano del cristianismo, también nosotros, cuando damos un paso de fe a recibir a Jesucristo como nuestro Salvador y nos inquietamos a conocer más de Dios, porque si nosotros nos tiramos tiempo cuando comenzamos, yo me acuerdo que yo era uno de los que llevaba la Biblia, y eso era que con el enemigo porque me daba una pena que mostrar la Biblia o la escondía, no sé qué, pero eran cosas de que, como todo principiante, y de pronto pues yo nomás iba a la iglesia, lo que yo me acuerdo, y yo pues que me acuerdo que alguien estaba predicando y que igual no solamente alguien que estaba predicando, sino que yo iba a ver una multitud de personas y aquí hacen aquí, cantaban los cantos bonitos, pero eso es lo que yo me acuerdo, por decir que yo aprendí, no aprendí, porque yo solamente iba allá porque me parecía bonito y que, qué bonito, quiero conocer, de pronto decía, de Dios, por ningún lado, porque estaba esperando era que se acabara rápido, porque era la hora del almuerzo, o porque tenía de pronto un partido de fútbol, o porque tenía alguna otra actividad, tenía algo que hacer, que estaba más interesado en eso, pero ya bueno, ya cumplí, ya fui a la misa o ya fui al culto, y bueno, gloria a Dios, hablaba en mi lenguaje nuevo, porque en ese tiempo no me acuerdo qué tanto deseo, pero me iba. Entonces, ¿qué interés iba a haber en mí? No lo había, no lo había. Si no era un ritualismo o un compromiso, o porque se iba a bautizar a alguien o alguien que se iba a casar, entonces uno iba así. ¿Sí? Pero entonces no puede decir uno que era uno discípulo, ni siquiera puede decir uno que uno era discípulo cuando yo estuve en el catolicismo, porque me interesó mucho. Cuando comencé en el cristianismo evangélico tampoco puedo decir que era un discípulo, porque como les digo, estaba más pendiente de lo que iba a hacer afuera, lo que me iba a distraer, en lo que iba a compartir, donde iba a ir, donde iba a pasear, etcétera, que aprender más de Dios. Entonces, por eso el Señor, hablando en esta explicación, por eso encontramos naturales que sí quieren escuchar la palabra de Dios, porque necesitan, tienen un problema, tienen una situación, quieren recibir un milagro, hacer un prodigio, porque están desesperados, pero apenas ven que su problema está solucionado, se van, no quieren saber más de Dios, entre comillas, quieren usar a Dios o utilizar a Dios, la palabra, utilizar a Dios como bomberos para que les apague el incendio y apenas tengan otro incendio, volver a buscar. Y están tan equivocados. Entonces, por eso que el Señor dice, porque a vosotros he dado saber los misterios del reino de Dios, mas a ellos no les he dado, a aquellos que no están interesados de conocer de Dios, aquellos que no quieren ser discípulos de Dios, solamente un nombre de pronto para decir, yo soy cristiano. ¿Sí? Dice, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Hombre, si nosotros, lo poquito que Dios nos ha dado, y nosotros estamos interesados en conocer más de la Escritura, en conocer más de Dios, en conocer más de la creación, en conocer más de los tiempos del fin, en conocer de tantas cosas, porque esta Biblia es un libro tan hermoso que uno lo puede leer 1, 2, 3 veces en Apocalipsis y Dios mío, encuentra siempre cosas hermosas que Dios nos muestra, Dios nos revela con relación a lo que hay en este mundo, en este planeta, en este universo, tanto en lo espiritual, ministerial, en lo visible y invisible. Eso es, yo pienso que por mucho que uno se dedique años de años, yo creo que le queda faltando conocer mucho más. Pero imagínate, si uno tiene hambre y sed de palabra, pero para los que no, dice el Señor, pero a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, gloria a Dios. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿Sí? Por eso les habló por parábola, porque viendo, no ven, hablando de las multitudes, oyendo, no oyen, ni entienden. ¿Sí? De manera que se cumple de ello la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, como decía la hermana cuando estaba cantando los cánticos de la alabanza oración, sí, antes, la coordinadora hermana Cate, que es importante que nos olvidemos, cuando estamos congregados, no debemos estar pensando en el almuerzo que nos espera, no debemos estar pensando en la actividad que queremos ir a tarde, no tenemos que estar pensando en que soy el problema. Sí, es un momento que cuando uno está congregado, donde uno debe estar ahí compenetrado, recibiendo la palabra de Dios, nos canta la salvación, cantando, siendo verdaderos adoradores, que la demos en espíritu y en verdad, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros estemos
escuchando, estemos recibiendo y a la vez es un espacio para darle gracias al Señor por todas sus bendiciones. Eso es más hermoso de hacerlo. Un servicio de culto puede durarte media hora, 1 hora, 2 horas. Eso no es nada comparado a las 24 horas del día y de pronto a las horas que se multiplican de una semana, porque hay personas que por su trabajo, otro tipo de actividades no pueden congregarse. Entonces, qué hermoso que uno pues esté presto para escuchar. Por eso dice, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente. Y me voy más allá. Una vez se ve en las iglesias hermanos o hermanas, ¿sí?, que están en servicio de culto y comienzan a cabecear, ¿sí?, y comienzan a dormir, ¿sí?, así, con los oídos oyen pesadamente y no ven, están ahí. Aleluya, amén. Entonces uno dice, Dios mío, uno se pregunta, Dios mío, ¿para qué asisten a un servicio de culto? Para ir a dormir. ¿Para qué asisten a un servicio de culto? Para hacer un bulto más. ¿Para qué asisten a un servicio de culto? Oye, si cuando uno, el gozo y la alegría que uno tiene de ir al servicio de culto, porque uno quiere alabar, glorificar, honrar al Señor, porque uno quiere escuchar la palabra de Dios, porque uno quiere que el Señor le ayude en aquella área y debilidad, imperfección, tantas cosas bonitas que uno quiere, ¿sí? Pues la verdad, después de que yo comencé a ser discípulo del Señor y comencé a tener más hambre y sed del Señor, pues mucho que yo viviera lejos, la iglesia me quedaba a kilómetros, y yo hacía el esfuerzo madrugando con mi esposa y con mis hijos, y nosotros nos desplazábamos, tratando de buscar llegar temprano, porque un gozo, una alegría. Yo hace me preguntaba, Dios mío, si mi trabajo, cuando había una reunión planificada, yo tenía que llegar temprano, ¿sí? O lo hacía de llegar temprano, o cualquier actividad externa, yo lo hacía, aunque no fuera obligatorio, yo lo hacía llegar temprano. ¿Cuánto no más anhelar ir a la casa del Señor? Amén. Entonces, por eso dice Mateo 13:15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sano. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Eso nos está diciendo el Señor, lo que le dijo Jesús a los discípulos, a los que hicieron esta pregunta, porque les habla por parábolas a los de la multitud, a los naturales. Jesús nos dice hoy en esta mañana, bienaventurados nosotros los que dice vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Gloria a Dios. Porque de cierto digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Que fue ese gran privilegio, literalmente aquí, que tuvieron los apóstoles, que tuvieron los discípulos, que vieron a Jesús, que lo vieron, que lo escucharon. Y bueno, eso fue un privilegio maravilloso. Amén. Pero la prédica central que nos está hablando el Señor es Jesús explica la parábola del sembrador, que son las 4 formas que un cristiano puede estar y en el cual es importante que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude, que nos vaya a acontecer esto. Dice la primera forma, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, ¿sí?, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en el corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Entonces, nos ha pasado en su momento que escuchaba la palabra de Dios, del predicador, del pastor, y de pronto no la entendía. Yo decía, Dios mío, yo no entiendo, ¿sí? Porque de pronto, como les digo, estaba yo pensando en otras cosas, de pronto no escuché profundo, o si escuché, no la entendía. Pero entonces, ya está en uno el interés. Yo de pronto, entonces, le podía preguntar a uno al cónyuge, le podía preguntar a otro hermano posterior, de pronto al mismo predicador, o si no, uno pues a medida que avanzando, Dios mío, yo quiero entender esto, esta palabra que están diciendo. Entonces, ahí está el interés de uno, Dios mío. ¿Por qué? Porque si tú eres solamente oidor, qué bonito, qué precioso, como a veces me dicen algunos hermanos, hermanas de Cristo, ay, ¿cuál fue la prédica? Eso fue profunda, eso fue tremenda palabra, eso fue, mejor dicho, qué palabra, qué profundidad, qué de nuevo de palabra. Ay, ¿cuál fue? Se quedan pensando así, ay, la verdad que no me acuerdo. Entonces, eso a veces pasa, porque está en la mente en otro lado, los pensamientos, el corazón en otro lado, y no están escuchando la palabra de Dios. Están ahí haciendo un bulto, haciendo presencia, o porque de pronto los vayan a regañar, o porque si no los van a amenazar, o no van a tener el permiso, etcétera. Hay tantas situaciones que uno diría, qué pena, imagínate. Están ahí, pero a Dios nadie lo engaña. Entonces, esa persona
pues Dios les puede estar hablando, les puede estar diciendo, apercíbete, mira que si no te apercibes te va a pasar esto, ni siquiera para eso. Y después le pasa el accidente o le pasa el problema y de pronto, ay, yo creo que eso dijo Dios, me apercibió a través de este predicador, a través de este hermano, pero como no prestaste atención porque estaba tu mente por otro lado, el diablo colocando tus pensamientos de los pecados de la carne, de la corriente del mundo, de las cosas materiales, etcétera. Entonces estabas con tu mente y tus pensamientos por otro lado y aún pensando que se acabara rápido el culto. Entonces dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora viene la otra etapa de que puede estar un cristiano. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Eso pasa también cuando hay esas raíces, está uno afirmado en quien ha creído, en el Dios que lo guarda, lo protege y lo ayuda. Entonces, muchos, qué bendición. No se dejan quitar esa palabra de la mente y el corazón. El diablo no puede tratar esas palabras. Y dice, la reciben con gozo. Qué bendición, qué palabra tan linda y hermosa. Y se medita y se reflexiona, qué palabra tan hermosa. Y se trata de ponerla por obra, esa palabra hermosa que Dios está dando a través del predicador o la forma que Dios la da. Pero dice, no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. O sea, que ese gozo y esa emoción es de corta duración. ¿Por qué? Porque cuando ya viene la prueba o la persecución, la aflicción, por causa de la palabra, luego tropieza. ¿No les pasa eso? Ejemplo, algunos están en una empresa, hablemos prácticamente que más que todo acontece en el gobierno, porque me ha tocado ver esos casos. Me ha tocado tristemente que hombres bautizados por el Espíritu Santo, o mujeres bautizadas por el Espíritu Santo, llenos de gozo, que con la palabra, predicando y evangelizando y enseñando, y de pronto en algún momento hay una prohibición o alguna cosa, entonces ya no quieren. Y hay una persecución laboral o de cualquier otra índole, entonces ya por eso como que no voy a perder el trabajo, no voy a perder mi ascenso, o no voy a perder tal otra cosa. No, yo mejor. Entonces ya se comienzan a inventar películas. Voy a ser prudente porque la palabra de Dios dice que hay que ser prudente. Donde el Señor por eso te está diciendo, predícale a tus compañeros, a tus compañeras, predícale a tus amigos, a tus familiares, predica a los de tu colegio, a tu universidad, de tu trabajo. Háblale de mí porque mi venida está cerca. No. Eso no es de Dios, yo tengo que ser prudente porque este es mi trabajo, yo no puedo hacerlo, yo estoy trabajando. Habrá otros espacios y el Señor diciendo, háblale del Señor. Donde la verdad que yo tuve esa experiencia y que aún estando trabajando, voy a hablarles a los compañeros, a las compañeras de trabajo, en el colegio o en la universidad, hablarles de Cristo, hablarles del Señor. Hay espacios y hay momentos que uno le puede hablar de Dios, ¿sí? Y Dios la apareja todo. Entonces, cuando viene esa prueba, cuando viene esa tribulación, cuando viene esa amenaza, entonces algunos por esa aflicción o persecución, ¿sí? Tropiezan en la palabra, ¿sí? Ya no quieren, ya son, como dicen por ahí, son cristianos a la secreta. Por ahí creo que hay una película así, cristianos a la secreta, que en las iglesias son tremenda bulla, la Biblia, sí, gloria a Dios, qué gozo, qué alegría, pero en los lugares donde no quieren, porque no les conviene, ¿sí? Porque puede haber una retaliación, porque puede haber una aflicción, una persecución. Entonces son cristianos a la secreta, los exageradamente prudentes. ¿Eh? El que fue sembrado, esta es otra que creo que es la más peligrosa. Yo siempre he dicho que esta es la más peligrosa. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra y se hace infructuosa. Entonces ese cristiano que recibió la palabra, ¿sí? Y de pronto no la entiende, pero la escudriña, le pide a Dios para darle el Espíritu Santo, qué bendición, ya la entiende, le pregunta al pastor, al ministro, a algún hermano, y sigue escudriñando, entonces el diablo no puede quitar esa palabra. Y entonces, y con gozo la recibe, y ahí viene la persecución, viene la aflicción, y tampoco el enemigo puede hacerlo. Sigue predicando, evangelizando a sus compañeros, a sus amigos, a sus familiares. No le importa la persecución, la aflicción que esté pasando. Sigue hablando porque está ahí. Entonces ya viene el diablo y dice, yo te puedo quitar la palabra de la mente, como que la aflicción, ¿sí? Y la prueba, de igual forma sigues predicando, evangelizando con gozo y sigues congregándote con gozo. Bueno, te va a mandar lo más sutil. ¿Y cuál es lo más sutil? Sí, esto. Los afanes de este siglo. Muchas personas, ¿sí? Se afanan, muy afanosos,
Eso no, que yo tengo el tiempo contado, que yo tengo que ir acá, que tengo acá. Entonces se meten una cantidad de actividades algunas que yo pienso que no viene de Dios. Entonces son afanosos o afanosas. Y entonces algo otras de pronto pues han sido bendecidos grandemente con cuestiones materiales, con oro, plata, y entonces eso también puede crear afanes, porque entonces ya tienen que el paseo que tiene, que la actividad del centro comercial, que la fiesta que tienen, etcétera, no sé cuándo, y entonces van llenando una serie de actividades, porque eso va llenando serie de actividades, va llenando una serie de actividades dentro de la sociedad en el plano de lo bueno, y entonces no tengo el tiempo contado, y no, yo tengo que dejar esto aquí, tengo que correr para acá, y entonces el servicio del culto, no, yo tengo que salir, está mirando la hora, no es que yo tengo ahora un compromiso, una actividad, y entonces ya ahí están afanes que se generan en la mente, porque el enemigo comienza a bombardearte. Mira que tienes un compromiso social, X o Y, mira que tiene que ser, mira que tiene que ir allá, mira lo que no sé qué. Entonces ya no hay espacio para siquiera congregarse, ya no hay espacio para el devocional personal, porque hay afanes. De pronto va y ahí se pone a orar, uy, no, yo ahorita tengo que hacer esto, esta actividad, así que ya para el Señor, ya afanes de este siglo. Y el engaño de las riquezas, eso va ahí. Las riquezas no es que sean malas, una bendición, qué bendición que Dios nos dé de oro y plata y todos los bienes materiales. ¿Sí? El problema es cuando tú desplazas a Dios por la riqueza, dice la misma palabra. Bueno, ¿quién no quiere tener riquezas? Qué bendición por todo el oro y plata que Dios nos dé y los bienes materiales. Pero el problema es que esa riqueza te vayan a crear afanes a tu vida por las actividades que tú comienzas a generar, o la misma sociedad, la misma familia, o los mismos amigos o compañeros te van creando y te van invitando a una serie de actividades, entre comillas, lícitas, que te van colocando con esos afanes. Porque pronto diría, ay, es malo ir con mi amiga o mi amigo allá al centro comercial a hacer esto, o a hacer la actividad que lo otro. No, pero esa riqueza y esos afanes van haciendo lo que el enemigo está esperando, que tú te vayas apartando cada vez más de Dios, de la presencia, de la comunión con Dios. Y el engaño de las riquezas, por eso se llama engaño de la riqueza, ahoga en la palabra y se hace infructuosa. Entonces, si usted lee en Marcos 4:13 al 20 y Lucas 8:11 al 15, que es una concordancia, esto la semilla de la parábola, ¿sí? Y concretamente te estamos hablando, no solamente te habla en otra concordancia del afán de tu siglo, de las riquezas, ¿sí? Sino también te habla de la vanidad, de lo que presenta el mundo. Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado. De pronto hay una firmeza. No, el diablo no pudo quitarme esa palabra. Yo la pude entender en la primera de la situación que vive el cristiano. La otra, no, yo con gozo predico, evangelizo y enseño y vivo la palabra, y la aflicción, la persecución no ha hecho efecto y no va a hacer efecto porque yo sé en quién he creído. Pero la más peligrosa, digo yo, que es esto: los afanes de la vida, la riqueza, como dice aquí, el engaño de la riqueza, los afanes, eso va enlazado. La riqueza te va a producir, sí, tantas actividades que va a estar en el plano social, y entonces esa riqueza te va a producir afanes en todas las actividades que tú te metes, los placeres de la vida que te presentan, y entonces te vas a estar metido ahí. Ya yo conozco estos casos, me ha tocado conocer casos. A un un familiar muy cercano le dio una palabra antes de que viajara, y preciso, eso fue por la misericordia de Dios, que no hubo una situación más dura, pero bueno, gloria a Dios, Dios es bueno. Entonces uno tiene que entender y comprender de que las cosas no es que sean malas. Cuando hablamos de la riqueza, los bienes materiales, el problema es cuando tú las colocas en primer lugar y cuando tú desplazas a Dios. O sea, hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Por eso es que está lo de las 5 vírgenes prudentes y las insensatas. Cristianos evangélicos, 5 y 5, cristianos evangélicos. Pero entendemos nosotros que las prudentes, preparándose con la lámpara llena de aceite, viene el esposo de la imprudente. Sí, vamos a hablar de la que pueden estar en esto, los afanes, la riqueza. Entonces, viene Jesús y se pueden quedar. Entonces, lo mejor es uno pedirle al Señor: Dios mío, cuando tú me bendigas grandemente en las cosas materiales y demás cosas, y las que tú me quieras usar grandemente, Señor, ayúdame que siempre, Señor, el primer lugar seas tú, Cristo bendito.
que seas tú, Dios Todopoderoso, que nunca desfalece mi devocional personal, el congregarme, mi tiempo que yo tengo para estudiar la Sagrada Escritura, mi oración contigo, mi relación contigo, esos cánticos de alabanza, oración que yo tengo para ti en agradecimiento y todo lo que cada uno en su forma expresa ese amor y gratitud para con Dios. ¿Sí? Entonces, damos gracias al Señor y nosotros debemos pedirle a Dios que más bien seamos esa, dice, más el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto. Entonces, que nosotros seamos esa buena tierra, que oímos la palabra de Dios, la entendemos y damos fruto. Como he compartido en su momento a algunos hermanos, principalmente aquí a mi esposa, a mi suegra, le digo, a veces en mi devocional personal, el Señor me da una palabra, ¿sí? Y puede ser un solo versículo en mi devocional personal, y yo siento que Dios me está diciendo, estás mal en esa área. Y entonces, corrige esa área y preciso. El último que Dios me ha dado está en mi oración devocional personal, el Señor, que es, creo que es Job, capítulo 15, versículo 3, ¿sí? Que de nuestra boca no salgan palabras inútiles y razones sin propósito. Dios mío, gracias, Dios mío, porque sé que posiblemente están saliendo de mi boca. Perdóname, Jesucristo, cuando de mi boca han salido palabras inútiles y razones sin propósito. Y es cuando uno habla mucho y habla, y son a veces palabras inútiles, que no tienen algo que sea útil para la persona, algo que tenga un propósito para la persona. Dios mío, perdóname y ayúdame, Señor. Ayúdame que de mi corazón y mi boca salgan palabras útiles, Cristo bendito, y razones con propósito de edificación para las personas. Entonces, he ahí, por eso es que dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye. Yo escucho la voz cuando Dios me está hablando, a través del predicador, a través de la Sagrada Escritura, de los sueños, visiones, porque hasta sueños y visiones Dios nos habla, y yo escucho y entiendo la palabra que Dios me está dando, y yo la coloco por obra. Si hay alguna área que hay mal, como les acabo de explicar, o otras palabras, porque el Señor nos quiere decir que nos quiera percibir, ¿sí? Que de no confiar, cualquier otro tipo de cosa, entonces uno va, esa palabra que uno va hablando, la oye, la entiende, ¿para qué? Para dar fruto, y ese fruto que Dios quiere que es un fruto de al 100%. Damos gracias al Señor, que Dios es bueno y esta mañana nos habla de nuestra vida, y bueno, como dice el último versículo, cada uno de nosotros sabrá si es de Dios, si hemos entendido, hemos tenido los oídos bien abiertos para oír escuchar, para nosotros meditar, para nosotros reflexionar. ¿Por qué? Porque aquí está en juego la vida eterna. Aquí no está en juego nada, mis hermanos, material, nada de este mundo. Comenzando que uno sabe que en cualquier momento puede acostarse y al otro día no está. Esto, cuando uno parte de aquí, es una fracción de segundo. Uno se va de aquí. Sí. Pero uno debe estar preparado con Cristo en el corazón. 20 horas diciendo, les amo el amor de Cristo.